Muy buenas tardes, mi nombre es Mario Roberto Cocolón, carnet 2013-14-359 y vamos a dar inicio al video de Laboratorio de Manejo e Implementación de Archivos para la calificación de la práctica 1. Para ello, entonces, vamos a entrar al SQL Workbench para poder ver, vamos a usar la tabla de eh, la base de datos MySQL para ver lo de los roles, que es lo primero que vamos a ver. Vamos a hacer una consulta de los usuarios que hay en esa tabla de usuarios. Vamos a ver de que están los empleados creados del sistema, está un usuario root, está administrador y empleado, que fueron los que yo creé previamente para poder realizar la práctica. Pero en este caso los borramos, los vamos a borrar por medio de la instrucción drop user y le damos el nombre, los borramos y podemos ver de que ya no existen. Ya no existen los usuarios. Entonces estos los vamos a crear por medio de la instrucción create user empleado. Le vamos a poner identify 123 para la contraseña y le vamos a traer los privilegios. En este caso solo le vamos a otorgar el privilegio de select para empleado de la base de datos práctica 1. Entonces si lo creamos no hay ningún problema. Vamos a crear el usuario administrador. Lo creamos, a este sí le damos todos los privilegios, por eso decimos grant all, que le vamos a dar todos los privilegios. Entonces verificamos otra vez la tabla de usuarios y verificamos de que eh, ahí están otra vez los usuarios. Antes de poder realizar la carga masiva por medio de los scripts, vamos a revisar el diagrama ER para saber cómo nos quedó la lógica. Pues había un archivo llamado location que lo pasé a ubicación. eh, También que podíamos ver que tenía varias ubicaciones geográficas. En este caso creé una tabla GeoName. Esta ubicación geográfica tiene varios países. Miramos acá que GeoName tiene varios countries. Un country tiene varios proyectos, un país tiene varios proyectos. Y acá realizamos una tabla de proyectos y por ubicación geográfica, porque en el proyecto decía algo sobre eh, cuántos proyectos se tienen por país. eh, entonces es bien útil esa tabla que se llevará un registro. Vemos que también podíamos sacar de la tabla proyecto sector, que el sector tiene varios proyectos y un proyecto puede hacer varias transacciones. Entonces acá está, lo podemos ver más de cerca. eh, Esta así fue como nos quedó la base de la lógica para la base de datos. Vamos a proceder a ver el terminal. Antes de todo vamos a entrar, pero vamos a entrar con el primer usuario que sería empleado para ver realmente que no tiene los permisos de creación de tabla temporal ni eliminación. Entonces vamos a crear empleado, vamos a ver que su contraseña es 1234, empleado 1234, práctica 1 y entramos. Entonces vamos a por medio del script de control vamos a dar eliminar temporales, pero nos verificamos de que este comando ha sido denegado para este usuario, entonces él no puede realizar este tipo de acciones. Entonces lo va a realizar el, el administrador. Para ello vamos a verificar también, vamos a dar una pequeña explicación sobre los scripts de la eliminación de la tabla temporal. Simplemente decimos que elimine la tabla por medio de la extensión drop y le damos la descripción if exist para que no haya problemas en caso que no exista. Hacemos la eliminación de la tabla temporales y también eliminamos la tabla de la identidad relación. Simplemente ahora vamos a entrar por medio del administrador. Vamos a salir. Ahora sí entramos por medio del administrador. Aquí su contraseña 12345, entramos a práctica 1 y entramos. Ahora sí vamos a realizar la eliminación de tablas temporales. Entonces recordemos que aquí en tabla temporal no solo van las tablas temporales, sino también las tablas del ER. Por lo que si verificamos aquí en la tabla de datos, acá tenía una tabla que era la que tenía yo para probarlo, pero si actualizamos con la eliminación, pues ya no nos queda ninguna tabla.
en la base de datos práctica 1, ya no hay ninguna tabla. Eh, Podemos verificar ahora, vamos a hacer la carga de, vamos a crear ahora las tablas, crear ER, no crear temporales. Entonces creamos y las crea el administrador si tiene permisos, las está creando, las crea todo bien. Y en el caso de crear temporales es donde creamos las tablas. Decimos que también no existe, si no crea, le creamos todos los campos y esto es muy importante, que creamos un default charset UTF-8 para los caracteres especiales. Los creamos y verificamos en la base de datos, actualizamos y ahora verificamos que ya tiene todas las tablas. Sin embargo, aún está vacía. Por ejemplo, si se hace un select from de temp project, que es una tabla temporal, pues verificamos, da un error porque no tenemos usando la base de datos prácticamente. Ahora sí, eh, realizamos la consulta y pues vemos que no tenemos nada porque no hemos hecho la carga masiva. Ahora vamos a dar paso a realizar la carga masiva por medio de carga masiva. Y ahorita va a hacer toda la carga masiva de los datos. Está llenando, ya llenó 3 tablas temporales, 4, 5. Aquí tenemos el número de los datos de los registros que añadió. Si nos damos cuenta son los mismos que la del enunciado. Eh, Vamos a verificar un poco, explicar un poco el query de la carga masiva. Le damos la instrucción load data, el nombre del archivo USB, a qué tabla, en este caso temp transaction, otra vez charset UTF-8 por las caracteres especiales, que cada registro va a estar separado por coma, a veces por tabulación, y al final salto de línea, que ignore la primera línea que es de encabezado. Aquí le ponemos un alias, pero es para después hacerle la validación de que si viene espacio vacío, que nos llene con null, para poder realizar las validaciones al final a la hora de insertar los datos al ER. Entonces aquí está el archivo, nada más. Ahora que ya hicimos la carga, vamos a verificar otra vez la tabla temporal project. Verificamos y nos damos cuenta de que ya están todos los datos. Ya están todos los datos en la tabla temporal. Por ejemplo, si verificamos la tabla proyecto, nos damos cuenta de que está, pero aún no está en registro porque no hemos llenado de las temporales hacia el ER. Entonces para eso vamos a realizar la instrucción. Vamos a decirle ahora que nos cargue el SQL de crear ER. En este caso ahora nos va a pasar de las tablas temporales a, tenemos un error acá, crea ER con mayúscula. Ahí está. Entonces nos damos cuenta de que ahora nos va a estar llenando de las tablas temporales hacia nuestra lógica de base de datos. Está llenando las tablas. Vamos a verificar cuánto tiempo llevo. Tiene un total de 8 minutos. Pues realizó ya la carga del ER. Vamos a dar una pequeña explicación de la carga de crear ER. Son las consultas siguientes: insert into a una tabla que yo creé, ubicación para el archivo location, y aquí miramos, le pasamos los parámetros y decimos from time location as tl. Entonces por eso es que usamos tl location, pero es de la temporal location. Insert ignore, aquí también nos damos cuenta de poner la instrucción ignore por todos aquellos datos de que, para verificar que los datos no sean repetidos. En este caso del ID, que el ID no sea repetido. Entonces le damos un geoname ID, que es para la localización geográfica, una tabla que yo creé de la tabla temporal geoname de la ubicación geográfica. Y así realizamos con todo, de country, de proyecto, y decimos de temp project. Bueno, ahora verificamos en Workbench que ya, por ejemplo, la tabla proyecto from proyecto ya tiene datos cargados, y así como las demás tablas ya tienen proyectos. Entonces vamos a, como ya están llenas todas esas tablas, ahora nos toca que realizar las consultas. En este caso lo vamos a hacer desde acá para que se pueda visualizar mejor los datos.
Y podemos ver hasta comentado, ¿va? Por ejemplo, en el primero dice cuántos proyectos se realizaron en el 2011. Hacemos la consulta, un selecom de proyecto, de proyectos, donde extraemos el año de la fecha y decimos que sea igual a 2011. Entonces, según la consulta, en el 2011 se realizaron 299 proyectos. Eh, También en el segunda dice cuál fue el proyecto con mayor duración. Hacemos una diferencia. Haz días le puse yo acá. Una diferencia de fecha fin menos inicio. Después le decimos que lo agrupemos por código de proyecto y que ordenemos el campo 2, que en este caso sería dateIf. Los vamos a ordenar descendentemente para que nos dé el mayor y lo limitamos por uno, porque solo queremos el mayor. Esa es una forma de hacerlo. En la siguiente consulta se va a ver de que se puede hacer de otra forma. En este caso hay 5505 días que le tomó a este proyecto eh, terminarse. Entonces en este ahora vemos el mínimo, cuál fue el proyecto de mayor duración, y aquí nos damos cuenta que utilizamos el min de la fecha de los proyectos. Lo ordenamos por 2, pero ahora descendentemente. Aquí solo le dimos having donde is not null porque hay unos datos de que son nulos, por lo mismo que le dimos que nos llenara que nulos y vienen en vacíos. En este caso ahora lo vamos a limitar por uno, vamos a ver el menor y verificamos que el menor es de 29 días para el proyecto Public Sector Reform. Ahora vamos a hacer un top de 5 países con proyectos asignados, con más proyectos asignados. Realizamos la consulta y vemos de que China tiene 231, 224, Brasil 200, Indonesia 136, Vietnam. No da tanto espacio para poder explicar todo porque el tiempo corre y ya vamos a llegar a los 15 minutos. Entonces ahora decimos top 5 proyectos. Acá proyectos menos, países con menos proyectos, y aquí vemos de que solo hay de 1 y de 2. Aquí solo hacemos un year node group by ordenar por el parámetro 2, y aquí cuál fue el proyecto con más costo. Lo limitamos, solo agarramos el proyecto total y decimos donde que nos ordene descendentemente y que nos limite por 1 para saber cuál es el menor. En este caso es este número grande que vemos acá, es con Investigator Report Project. El menos costo le decimos de que como hay algunos valores de que vienen 0, pues le decimos solo que sea diferente de 0 y nos da que es este de 1995. En este caso si hay uno menor sería el de 0. El top 5 proyectos con más costosos, solo agarramos la palabra proyecto, vamos a decir del parámetro recibido que es commitments en el archivo CSV, lo ordenamos descendentemente y lo limitamos por 5. Entonces acá vemos los más costosos, proyectos más costosos, el nombre del proyecto y la cantidad que viene descendentemente, ¿verdad? Entonces ahora la suma de 5 proyectos con más costos, luego tenemos el costo total de todos los proyectos, verificamos y vemos de que es una cantidad grande. El total, solo hacemos un zoom de todo el total recibido. Y por último vemos este select id transaction, verificamos el número de transacciones, lo unimos con la tabla proyecto y verificamos donde el nombre del proyecto sea RIS at Africa Public Laboratory Network Project. Lo ordenamos por el parámetro 3 que sería el valor de la transacción. Lo ordenamos por medio de eso, lo limitamos a 3 que queremos los 3 datos, y ahí verificamos de que está la fecha, el valor descendentemente, y verificamos que sí realmente es de ese proyecto. Muchas gracias, que acaba de terminar. Nos hicimos menos de 15 minutos. Gracias.